Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida una vez más a la Tribuna Cataluña del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asistencia Sanitaria y el Grupo Santander. Hoy tenemos el honor de recibir en esta tribuna como ponente a don Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la Marca España, y la gran satisfacción de que haya aceptado presentarle don Joaquín Gay de Montellà, presidente de Foment del Treball. La tribuna es suya. Sí, bon dia a tothom, delegada del Gobierno, representantes del Parlamento y del Ayuntamiento de Barcelona, amigos, todos, sponsors i tots empresaris. És avui un dia important per a nosaltres. Tenim davant una persona empresarial tremenda, d'una potència molt important. Es tracta de Carlos Espinosa de los Monteros. Carlos Espinosa de los Monteros, nacido en Madrid, licenciado en Derecho, hizo estudios de ICADE. Es una persona que lleva pues un montón de años trabajando de una manera muy intensa, 20 años en Daimler Chrysler, otros años en Mercedes, lleva un peso tremendo en sus espaldas sobre consejos muy importantes, ha estado promoviendo todo tipo de acciones, por ejemplo también el Círculo de Empresarios, es una persona trabajadora a tope, ha escrito un libro muy interesante que os recomiendo la lectura, en el cual ya no solo pasa por su faceta personal, sino pasa por todo lo que es el escenario de la empresa en todo el Estado y toda su contribución. Yo diría que ahí hay constantes citas desde Einstein hasta Brecht, hasta Tagore, hasta una cantidad importante de citas que él va construyendo en su libro. Todo ello que lo que nos conduce es al final a decir como aquellas personas que un año son buenos, son gente buena, un año personas que empresarios que durante un ejercicio de todo un año son mejores, los que llevan más años ya son gente muy importante, pero hay unos que, por ejemplo, que la han pasado toda su vida trabajando y haciendo el esfuerzo, y estos son imprescindibles. Y esta es una de las facetas que distinguiría a Carlos Espinosa de los Monteros, una persona imprescindible en el ámbito, en el panorama empresarial, y que hoy tiene un cometido importante, un cometido nuevo, en el cual todos los empresarios que estamos interesados, que estamos obligados, que estamos comprometidos con el comercio exterior, a todos nos ocupa y no nos preocupa porque está en buenas manos, pero sí que nos ocupa. La marca España. La marca España, yo no voy a entrar en ella, va a ser Carlos quien nos va a explicar a dónde queremos ir, cómo queremos ir, pero lo que en cualquier forma, lo que sí es importante porque cada uno de nosotros arrastra una marca empresarial que la potenciamos, pero necesitamos apoyos institucionales para cumplir nuestro cometido doble, que como todos recordamos en el mundo de la empresa es la generación de riqueza y la creación de ocupación. Generación de riqueza para poder retribuir al capital, al inversor y a los impuestos que hagan sostenible nuestro estado de bienestar, y la creación de ocupación, que es nuestro compromiso social y que rápidamente lo hemos de darle la vuelta para llegar a una situación que no estemos todos razonablemente confortados. Bien, no querría extenderme más. Carlos, amigo, muchas gracias por estar aquí hoy en Barcelona y te felicito nuevamente por tu valentía, por emprender un camino, dijéramos, tan importante para los empresarios como es la marca España. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Muchas gracias a Fórum Europa por darme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes aquí en Barcelona. Y muchas gracias a todos por asistir, a la delegada del Gobierno, a los miembros del Parlamento de Cataluña, a los miembros del Ayuntamiento,
a todos ustedes, señoras y señores, les agradezco su presencia aquí esta mañana. Vengo a hablarles de algo que para mí resulta de una enorme importancia y que espero que con el paso del tiempo acabe siendo también algo de capital importancia para todos los españoles. Vengo a hablarles de la marca España. Y para hacerlo voy a seguir un método un poco anglosajón que consiste en plantearme 5 o 6 preguntas, el método que los anglosajones llaman del Q&A, del Question and Answers, preguntas y respuestas. Con frecuencia, cuando hablo de la marca España, se suscitan un cierto número de preguntas que voy a ir pasar sobre ellas lo más rápidamente posible. La primera pregunta es, ¿qué diablos es esto de la marca España? ¿Qué quiere decir la marca España? Pues la marca España no es otra cosa que un intangible que mide las percepciones que los demás tienen sobre nuestro país, sobre España, sobre los españoles, sobre sus realizaciones, sobre sus empresas, sobre sus deportistas, sobre su cultura, sobre todo lo que es España. Si yo ahora les digo a ustedes Noruega, cada uno de ustedes tendrá ciertas imágenes que asociarán con el país. Unos pensarán que es un país muy bonito, otros pensarán en los fiordos, otros pensarán en el petróleo del Mar del Norte, en el salmón, en el frío. Y ese conjunto de ideas es lo que de alguna manera constituye la marca país. Estamos hablando, por tanto, del mundo de las percepciones. No estamos hablando del mundo de las realidades, sino cómo se perciben las cosas por los demás. Y lo que es también característico de las marcas país es que hay un gap, hay una diferencia entre lo que es la realidad de ese país y lo que es la percepción, cómo se nos ve por parte de los demás. Y el propósito de quien se ocupa de una marca país es procurar potenciar esa marca de manera que la realidad se parezca lo más posible a la percepción o la percepción lo más posible a la realidad. La segunda pregunta que se formula con alguna frecuencia es, y no es una frivolidad que con todos los problemas económicos y sociales que tiene este país en estos momentos nos estemos ocupando de esto de la marca España, pues he de decirles que todos los países del mundo, y cuanto más desarrollados más, prestan atención, recursos y medios a potenciar la imagen de su propio país. Porque es un principio de marketing que cuando tienes un producto, cuando tienes una marca, o te ocupas de ella y haces tú la marca o te la hacen los demás. Y por eso no se puede uno desentender de la imagen de su propio país. Por eso hay que destinar alguna atención y, como digo, desde los países más desarrollados, que son los que más invierten en su marca, hasta los países más atrasados, pero que quieren figurar en el contexto internacional, lo que son las economías emergentes, las economías crecientes, todos destinan recursos, medios a potenciar la imagen de su país. La tercera pregunta es, ¿pero esto de la marca tiene algún sentido económico? ¿Se puede traducir en algo o es simplemente un tema así filosófico que tiene algún interés hablar de ello, pero que no se puede medir? Pues la respuesta, también muy clara, es que una marca tiene una repercusión económica perfectamente mensurable. Si una señora está dispuesta a comprar una lavadora alemana y pagar un 30 o un 40% más que si la lavadora es búlgara, es porque en esa decisión está incorporando y está reconociendo el valor concretamente, en este caso, de un Made in Germany. Si un usuario de automóviles paga también un 30% más por un Skoda que por un Audi, cuando ambos vehículos tienen cerca de un 90% de piezas en común, es porque uno está fabricado en Alemania y el otro está fabricado en la República Checa. Ese diferencial que el consumidor está dispuesto a pagar está asociado al concepto de la marca. Pero cuando nos movemos al concepto de marca país, lo que estamos pudiendo observar, lo que podemos decir, es que cuando un país tiene una buena imagen, sus productos se pueden exportar y son más aceptados en los mercados internacionales, su país resulta más atractivo para ser visitado, mayor turismo, para ser un lugar elegido para trabajar, para ser un lugar elegido para estudiar o un lugar elegido
para retirarse. En todos los casos estamos hablando también de aportación de recursos y de creación de riqueza en un país. Un país que tiene una buena imagen es un país que se beneficia en eso y se beneficia también a la hora de obtener financiación. Al final, eso que estamos ya familiarizados con ello, que se llama la prima de riesgo, no es otra cosa que un índice que mide el grado de aceptabilidad del país, el grado de interés, el grado de confianza que ese país despierta. Un país con buena imagen paga menos prima de riesgo que un país con mala imagen. Por eso, por todos esos motivos, un país con buena imagen es un país que resulta, como digo, atractivo para invertir en él, atractivo para visitarlo, atractivo para comprar sus productos, para realizar operaciones de joint venture, operaciones mercantiles de todo tipo, todas ellas mensurables. ¿Y esto se puede cambiar? Sería la siguiente pregunta. ¿Se puede cambiar la imagen de un país? ¿O es algo que, llevados de un cierto fatalismo, estamos condenados a tener una determinada imagen? ¿O hay la acción del hombre, la acción de los políticos, la acción de los nacionales, que sea capaz de ir transformando la imagen de un país? Permítanme que les recuerde o les informe, si no lo conocen, que hoy en día el Made in Germany, como decía antes, es probablemente el Made in más acreditado, pero que hace poco más de 100 años, en 1895, en un hotel de Londres se reunían los industriales y comerciales británicos preocupados por la invasión de productos alemanes que empezaban a llegar a las islas. Como todos ustedes saben, la Revolución Industrial se inició en Inglaterra a mitad del siglo XIX, pero pocos años después Alemania se incorporó como primer país productor de bienes industriales en la parte del continente europeo. Estos industriales y comerciales británicos, preocupados de la invasión creciente de productos alemanes que cruzaban el estrecho y se ofrecían al consumidor británico, decidieron que había que penalizar de alguna manera a esos productos forzándoles a ponerles un Made in Germany, forzándoles a que se identificasen como lo que ellos percibían productos de peor calidad para no confundir al consumidor con los productos británicos que consideraban de calidad superior. Nace, por tanto, el Made in Germany como un castigo, como una penalidad a productos que en ese momento se podían considerar de peor calidad. Desde ahí hasta hoy, 100 y pico años después, no solo no es un sello de castigo, sino que es un sello de valoración, de consideración y de mayor aprecio en relación con los demás. Luego, sí se puede transformar la imagen de un país. Podríamos hablar también de los productos japoneses, que hace 40 o 50 años eran símbolo de imitación, de calidades inferiores y que entraban únicamente en la apreciación de los consumidores por razones de precio. O podremos hablar dentro de muy poco de los productos chinos, que hoy todavía son percibidos como productos de inferior calidad, pero que con el tiempo se van introduciendo ya y apareciendo en algunos sectores o subsectores de la economía como productos capaces de competir. La imagen de un país se transforma con esfuerzo, con dedicación, con ideas claras de a dónde se quiere ir y con todo un país que funcione, respalde y apoye esa política de prestigio y de reconocimiento de la marca. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde Marca España? Pues desde Marca España estamos primero intentando concienciar a todo el mundo, a todos los españoles, de que efectivamente tener una marca es algo importante. Y no solo que es importante, sino que pertenece al capítulo de eso que los norteamericanos llaman proposiciones de win-win, de ganar todos. Una proposición que quiere decir que para que alguien gane no es necesario que pierda otro, como suele ocurrir en muchas actividades, especialmente en las deportivas. Aquí estamos en un caso en que todo el mundo puede salir ganando, que la marca España se presenta, se ofrece, se quiere posicionar como un paraguas bajo el cual caben todas las otras marcas. Caben todas las otras marcas que existen en un país, que son marcas regionales, marcas locales, marcas sectoriales, marcas de producto, pero que todas ellas se pueden de alguna manera beneficiar si la marca España tiene
unos niveles de calidad, de aceptación y de prestigio. Y que, por el contrario, si la marca España sufre, si la marca España no alcanza esos niveles, todo lo que está debajo, todo lo que de alguna manera depende de ese país, sean productos, sean artistas, sean realidades culturales de cualquier tipo, pues sufren las consecuencias. La marca España aparece, por tanto, como digo, con este concepto integrador, donde invita a todo el mundo a participar, a todas las entidades políticas, a todas las empresas, a todos los sectores, y quiere llevar el convencimiento de que efectivamente si todos trabajamos en la misma dirección, todos obtendremos dividendos de ese posicionamiento de la marca España. La siguiente pregunta sería: ¿y cómo está la marca España en estos momentos en el mundo? Pues la marca España goza de bastante mejor salud de lo que piensan los españoles. Los españoles en los últimos 2, 3 años, quizá un poco más, han vuelto a su pesimismo tradicional, a su pesimismo histórico, que tiene sus raíces en el 98, en 1898, en esa generación que se plantea el futuro de España tras la pérdida de las últimas colonias y que tiene su traslación posterior en los episodios de la Guerra de Marruecos, la Guerra Civil, la dura posguerra, y donde el español ha ido acumulando, construyendo y desarrollando un fuerte pesimismo que ha sido estudiado por sociólogos y por historiadores. Ese pesimismo ha vuelto a los españoles y la posición que hoy, o la opinión, perdón, que hoy tienen los españoles sobre España es la peor que tienen todos los europeos. Hace poco condujimos un estudio en los 6 primeros países de Europa donde se les pedía que se catalogase a los 8 principales países europeos, incluido el propio. Para sorpresa de pocos, los franceses colocaban a Francia en primer lugar. Para también escasa sorpresa, los alemanes ponían a Alemania como el primer país. Los ingleses, sorprendentemente también, se ponían los primeros, los holandeses igual, los belgas colocaban terceros, los italianos quintos y los españoles octavos. Los españoles se le daban los 8 países y decían: coloque usted a España, y la colocaban en el puesto número 8. Eso denota una falta de confianza de los españoles en este momento en su realidad. Los problemas económicos y sociales con los que tenemos que vivir en estos momentos nos hace, como digo, volver a ese pesimismo. Y es necesario recuperar el ánimo, es necesario recuperar el orgullo de ser español, el orgullo de pertenencia, algo que tienen todos los países entre sus principales activos. Y hoy nos podemos pasear por el mundo y ver cómo con orgullo los argentinos, a pesar de los problemas que tienen, no han perdido la identificación con su país. Y lo mismo podemos decir de los brasileños, de los australianos, por supuesto de los norteamericanos, los alemanes, los franceses, etc. Uno de los deberes que tenemos pendientes los españoles, como digo, es volver a recuperar ese orgullo de pertenencia. Y lo tenemos que hacer simplemente, y será mucho más fácil hacerlo, si somos conscientes de los muchísimos activos que tenemos como país, de las enormes y espectaculares realidades que ofrece España, junto a problemas que también tiene. Hace poco también, en otra encuesta que se hizo en Europa, dábamos 5 datos a los entrevistados y les pedíamos que identificasen de qué país hablábamos. Los 5 datos que dábamos se trata de un país que está construyendo ingeniería y construcción del tren de alta velocidad más complicado del mundo, el tren que se va a mover por el desierto de la Meca Medina, llamado Tren de los Peregrinos. El segundo dato que dábamos, se trata de un país que está construyendo el segundo canal de Panamá. El tercero, se trata de un país que es responsable de 1/3 del control del tráfico aéreo del mundo. El cuarto es un país que es el número 1 en donación de órganos en el mundo como manifestación de solidaridad. Y el quinto es un país que tiene una cadena de establecimientos de retail con 6.000 tiendas en los 5 continentes. Díganos de qué país estamos hablando. La media de respuestas en Europa, excluido España,
decía que el 60% de la gente pensaba que se trataba de Alemania. El 15% decía que era Inglaterra o Francia, el 10% Italia y un 9% únicamente identificaba en esos 5 datos a nuestro país, a España. Siendo eso dramático, mucho más dramático fue el resultado obtenido en España. En España el 75% de la gente decía estamos hablando de Alemania, el 15% decía de Inglaterra o Francia y únicamente el 4% identificaba al país que representaba esas 5 realidades con España. Esa es la situación de partida que tenemos en nuestro propio país. Frente a esa situación de partida, la que tenemos en el resto del mundo es mucho más favorable. En el G8, que incluye a los 8 países líderes en términos de PIB y renta per cápita, la situación de España es bastante mejor. La situación de España es comparable en los análisis publicados y realizados por institutos independientes, es comparable a la de Francia o Italia. Nos alternamos en posiciones por delante o por detrás de Italia o de Francia, a pesar de haber sufrido un cierto deterioro, como digo, en los 3 últimos años. La situación en América es mucho más favorable, con la excepción de Argentina, Venezuela y ligeramente en Ecuador, donde la aparición de gobiernos populistas ha ido disminuyendo el prestigio de España al habernos identificado como la nueva potencia colonial. En el resto de los países de América, y muy especialmente en México, Brasil, los países andinos y Panamá, la imagen de España ha mejorado sustancialmente y se asocia a España como un país capaz de ofrecer soluciones de producción y de gestión en campos tecnológicamente avanzados. La situación en el Oriente Medio, en la zona del Golfo, también es muy favorable a la imagen de España, lo mismo que lo es en estos momentos en Rusia. Y en el continente asiático, donde están los países del porvenir, la situación es mucho peor. No que sea mala la consideración que merece España, sino que España es profundamente desconocida y únicamente se asocia a España a la imagen de sus deportistas, muy especialmente los futbolistas, muy especialmente los del Barcelona, y a veces incluso se nos asocia con Messi. Esa es la situación, desgraciadamente, que hay en Asia, continente del futuro, continente de gran potencia y donde, con la excepción de Japón y Filipinas, la imagen de España es una imagen básicamente de desconocimiento. Esta es la situación de partida con la que arrancamos. Y ahora les quiero definir cuál es la situación a la que queremos llegar, cuál es el objetivo que tenemos como marca España en el horizonte del año 2020. Porque la acción de promoción de una marca país es una acción que no es de corto plazo, sino que es una acción de medio y largo plazo. Y nos hemos fijado ese horizonte de 8 años, desde el 2012 al 2020, para ir transformando la imagen de nuestro país y asociándolo a una serie de atributos. ¿Cuáles son esos atributos que queremos asociar con la imagen de España en ese horizonte temporal? El primero es que España es un país tradicional y moderno. Queremos ser percibidos simultáneamente con 2 términos que a veces se presentan como antagónicos, la tradición y la modernidad. Pero es que ese es el caso de España. España es un país con una tradición y cultura que no les tengo que comentar a ustedes, pero que se remonta a más de 2000 años y por donde han pasado todos los grandes imperios que ha habido en el mundo, con la excepción del imperio chino, y han dejado sus huellas y su rastro. Pero al mismo tiempo es un país moderno. ¿Cómo se pueden combinar ambas cosas? Les pongo un ejemplo de la acción que estamos llevando a cabo en Estados Unidos. Como saben ustedes, en 1513 un español, Juan Ponce de León, natural de Valladolid, llegó por primera vez a las costas de Florida. Fue el primer europeo que puso su pie en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país amante de su historia, de su más corta historia, de su tradición, y por eso ha conmemorado estos 500 años de la aparición del primer europeo en las costas americanas. España ha estado presente en las celebraciones en Florida, como lo estará también en las celebraciones en California, con el objeto de conmemorar los 300 años de las expediciones de Fray Junípero Serra y los monjes franciscanos que fueron fundando las sucesivas misiones desde Monterrey hasta Alaska, que han dejado
los nombres españoles de San Diego, Santa Mónica, Santa Rosa, San José, Los Ángeles, San Francisco, etcétera, a lo largo de toda la costa del Pacífico. Lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo a lo largo del año 2014 es dejar el mensaje de que España estuvo aquí en la fundación de las primeras ciudades, los primeros caminos, los primeros asentamientos urbanos en Estados Unidos, hace 500 años. 500 años después, las compañías españolas y los españoles siguen presentes en la construcción de Estados Unidos. Esta es la combinación de tradición y modernidad. Hoy nuestros arquitectos han construido, en el caso de Rafael Moneo, la Catedral de Los Ángeles, en el caso de Bofill, edificios singulares en Chicago, en el caso de Calatrava, el Visitor Center en la zona cero de Nueva York, y así podría enumerarles una serie de obras que tienen la mano de artistas, de arquitectos, de ingenieros españoles. Y simultáneamente, empresas de primera magnitud, empresas constructoras españolas, construyen y explotan autopistas en el estado de Texas, en Georgia, en Florida, en Illinois. Otras compañías eléctricas suministran la electricidad en el estado de Maine o el estado de Florida. Y, en definitiva, esa España que hace 500 años descubría América y fundaba los primeros asentamientos en Estados Unidos, sigue participando, gracias a su capacidad de modernidad, en la construcción del país más avanzado y más desarrollado del mundo, como es Estados Unidos. Por tanto, primer atributo que queremos asociar a la imagen de España es este de combinación de tradición y modernidad. El segundo atributo que queremos se asocie con España es el de España como un país sólido y solidario. Jugando con la raíz común de ambos términos, queremos poner de manifiesto cómo España es una economía sólida, es uno de los principales países del mundo. Hay países que aparecen en algunos de los rankings por delante de nosotros, pero que no tienen un peso en la comunidad internacional. Cuando se ven rankings donde países nórdicos como Finlandia, Dinamarca, Noruega o como Austria figuran por delante de España, es en determinados aspectos o determinados puntos que pueden hacer que esos países, pues en su desarrollo social o en algunos campos, figuren como España, pero no tienen un peso político en la comunidad internacional. España lo tiene, y lo tiene no solo por lo que es en sí mismo, por el peso de su PIB, por los 45 millones de habitantes, sino por su especial vinculación única en el mundo entre América y Europa. Somos un país de la Unión Europea, algo que hoy podemos percibir los europeos como algo crítico, pero que todavía es objeto de admiración en el resto del mundo. Europa es una referencia para 3/4 partes del mundo. Nosotros somos un país europeo, pero, como digo, simultáneamente es un país americano, un país con una dimensión, con una presencia, gracias a ese vínculo que tenemos común, que es el idioma español, el segundo idioma más hablado del mundo, y que sirve de enlace para muchas empresas de otros países que quieren utilizar a España como plataforma en la comunicación entre Asia y Europa, entre Europa y Latinoamérica, entre Latinoamérica y Asia. Ese enorme potencial que tenemos nos da esa solidez como país, ese puesto en la comunidad internacional que queremos mantener y reforzar. Pero simultáneamente a eso somos un país solidario, y la solidaridad es un valor en alza en el mundo actual. Y nosotros tenemos muchos motivos de presumir, para poder presumir y poder destacar cuál ha sido el papel de solidaridad de España a lo largo de la historia. La presencia de monjas y misioneros españoles a lo largo de siglos, ayudando a las poblaciones más desfavorecidas en el continente americano, en África y en otras partes del mundo, es una manifestación que ha obtenido después su relevo a través de las ONG, las organizaciones no gubernamentales que han realizado el mismo trabajo. Pero al mismo tiempo tenemos en España algunas singularidades que nos permiten también destacar este valor de la solidaridad. Tenemos la mayor organización nacional existente para la protección de los invidentes y los discapacitados, como es la ONCE. Tenemos capítulos de organizaciones de Naciones Unidas, donde los capítulos españoles están siempre entre los 5 primeros manifestantes de
solidaridad a través de las donaciones y de las participaciones en programas universales, como es el caso de UNICEF o como es el caso de Cruz Roja o Cáritas, donde, como digo, los capítulos españoles aparecen siempre entre los más destacados. Tenemos el caso al que me refería antes de la Organización Nacional de Trasplantes, donde recientemente el gobierno alemán, que ha tenido que padecer un escándalo con el funcionamiento de la organización similar en Alemania, ha anunciado públicamente que quiere recibir asesoramiento de España en un tema donde tenemos una organización modélica. Tenemos, por tanto, muchos motivos para destacar el papel de solidaridad de los españoles, que, como digo, es un papel apreciado y valorado en el mundo. El tercer valor con el cual queremos asociar la imagen de España es el valor de la diversidad. La diversidad es también un valor en alta, y España es uno de los países con mayor diversidad del mundo. En tan solo 505.000 kilómetros cuadrados tenemos prácticamente todos los climas que existen en el mundo, con la excepción del extremadamente tropical. Tenemos la mayor riqueza de flora de Europa. El 85% de las especies autóctonas del planeta se encuentran en España. Tenemos una variedad cultural fruto de ese paso de las principales civilizaciones por nuestro país. Tenemos una variedad lingüística, tenemos una variedad en todos los campos, en la gastronomía. Por eso, España es un país atractivo, por su enorme diversidad. De los 57 millones de turistas que visitan nuestro país cada año, el 80% ha estado por lo menos 2 veces, el 70% ha venido 3 veces y más del 50% ha venido 5 veces a España. Antes les hablaba de Noruega, y quien haya ido a Noruega tendrá la impresión de que efectivamente es uno de los países más bonitos que se pueden visitar. Pero a nadie se le ocurre volver a Noruega. Usted va a Noruega una vez, lo encuentra precioso, pero no vuelve a Noruega, porque lo que tiene que ver Noruega pues se ve en un viaje. Pero a la gente se le ocurre volver a España, y se le ocurre volver a España con esa frecuencia a la que hacía referencia, porque tenemos esa diversidad que hace atractivo que alguien que conozca Barcelona después quiera conocer a lo mejor el Camino de Santiago, las Islas Baleares, la Feria de Sevilla o Santiago de Compostela. Esa diversidad sobre la cual hay que construir la marca España y que tenemos que asociar de manera definitiva con nuestra imagen de país es uno de los activos más importantes que tenemos. Ese es el siguiente atributo que queremos asociar a España. Y finalmente, queremos asociar a España también al valor de la flexibilidad. La flexibilidad también en un mundo que cambia a velocidad de vértigo como es en el que vivimos resulta un tema muy atractivo. En el mundo hay países que se anclan en su historia, en su pasado, y que en vez de mirar hacia el futuro, mirar por el espejo por delante, miran por el retrovisor y se quedan recreándose en su historia y en su pasado. Los países flexibles son los que son capaces de irse adaptando a las nuevas realidades. Y España tiene un ejemplo muy reciente en la transición. A los españoles a veces se nos olvida ya el enorme proceso que fue el de la transición española. Enorme y ejemplar proceso que sirve de referencia todavía para muchos países que quieren abordar la democracia desde regímenes manifiestamente no democráticos. España sigue siendo una referencia. Y ahí se aprecia y se valora la flexibilidad de los españoles. Y lo que estamos viviendo en estos momentos, en que probablemente los árboles no nos dejan ver el bosque, es también un proceso de enorme flexibilidad. España se está adaptando a la nueva realidad, se está adaptando con costes económicos y sociales, pero está abordando una transformación profunda de su país. Y cuando en el año 2020 tengamos perspectiva suficiente para ver lo que fueron estos años, veremos cómo, contrariamente a lo que no están haciendo otros países, en este país, en España, se están abordando reformas importantes. Reformas que nos pueden parecer a lo mejor insuficientes a algunos y a otros les pueden parecer excesivas. Pero simultáneamente este país está abordando una reforma de su mercado de trabajo, una reforma de su sistema financiero, una reforma de su sistema de pensiones, una reforma de la administración.
Cuando uno mira alrededor, y hace pocos días estaba en Londres hablando con inversores, se acaba percibiendo el caso de España como una excepción, y como una excepción ejemplar con relación a lo que está ocurriendo en el resto de Europa. En una reunión, como digo, con inversores, en las cuales se comenzaba atacando los aspectos negativos o los problemas que tiene España, al final la conclusión era, pero es verdad, realmente los únicos que están haciendo reformas son ustedes y los portugueses. Francia no ha movido un dedo. Francia sigue acumulando sus problemas derivados de la concepción de los franceses de que el Estado es responsable, como dicen en Francia, de la crèche à la tombe, desde la cuna hasta la tumba. El Estado se tiene que hacer cargo de los naturales de Francia, de los franceses. En Italia, el señor Monti trajo una imagen de seriedad, me decía uno de los inversores de Soros, trajo una imagen de seriedad, de que se iban a hacer las cosas bien en Italia, pero rápidamente esa imagen se ha perdido, se ha distorsionado, y cuando uno rasca y mira lo que ha hecho Italia en estos años durante el periodo de Monti es prácticamente cero. Ahora Letta está planteando la riforma di la riforma per evitare il dolce declino, como se están definiendo en España, como se está definiendo en Italia la evolución de la economía italiana. España, como digo, probablemente no somos capaces de verlo en toda su dimensión, pero está cometiendo reformas que suponen de alguna manera una flexibilización de nuestra economía, una flexibilización que nos hará cada vez más competitivos. Y gracias a ese esfuerzo colectivo del país, con ese tributo en lo social que se está pagando, sin duda ninguna, España está siendo más competitiva cada vez. En los 3 últimos años, las exportaciones españolas han crecido por encima del comercio internacional, lo cual quiere decir que España ha ganado market share, ha ganado cuota de mercado en el mundo, y eso solo se logra con mejoras importantes de la productividad, con mejoras de la competitividad. España tiene un sector empresarial del cual puede estar enormemente orgulloso. De las 10 obras de infraestructura más grandes que se están realizando en el mundo en este momento, 6 las están realizando empresas españolas. Y en muchos sectores están las empresas españolas ocupando posiciones de liderazgo que resultaría inimaginable hace pocos años. Pero además de lo que es la realidad de este desarrollo empresarial, España es un país que está destacando en otras muchas actividades, desde la moda a la gastronomía, donde aparecen 3 restaurantes españoles entre los 10 primeros. En el campo deportivo, donde hemos pasado de los éxitos individuales debidos al talento de nuestros deportistas a los éxitos colectivos que suponen no solo ese talento, sino la capacidad de organización, de sacrificio y de generosidad que conllevan los deportes de grupo. Somos un país que tiene, como digo, muchísimas cosas de las que enorgullecerse, y en el cual, si todos somos capaces de trabajar, de remar en la misma dirección, con mayor confianza en nuestras posibilidades, el futuro que se nos presenta está lleno de oportunidades. Espero que todos tengamos ocasiones de vivirlas. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su paciencia. Muchas gracias. Pasamos al coloquio inmediatamente. Hay un montón de preguntas distintas, intentar ordenarlas. Por empezar por una un poco genérica, en su opinión, ¿qué está mejor o peor, el país o la marca? Bueno, pues la marca, como digo, pertenece al mundo de las percepciones. Es cómo se nos percibe fuera y cómo nos percibimos nosotros mismos. Y el país, eso que se llama el país, pues me imagino que es la realidad, que son los datos objetivos. Probablemente la percepción que tenemos fuera está mejor que el país,
y la percepción que tenemos dentro pues está por debajo del país. Marius Martí le pregunta quién hace la valoración del posicionamiento de las marcas de cada país en el ranking general y si es un organismo que está suficientemente acreditado. Nosotros estamos trabajando con 134 índices. 134 índices que se publican en el mundo. De esos 134 estoy seleccionando 40. Esos 40 son aquellos que tienen unas series históricas suficientes para poder efectuar comparaciones fiables. Y defino como series suficientes 5 años. Es decir, índices que tienen ya 5 años de antigüedad. De esos 40 con los que trabajamos, 34 son de índole sectorial y 6 son genéricos. Cuando quiero decir de índole sectorial, pues son índices, por ejemplo, que miden turismo. Y dentro de ese índice de turismo, pues miden número de visitantes, estancias medias, grado de satisfacción de los turistas, consumo per cápita, etcétera. Los genéricos son los que mezclan distintos parámetros para dar una imagen total del país. Y entonces mezclan elementos económicos con elementos históricos, elementos organizativos con elementos sociales. Entonces, nosotros trabajamos ahora con esos 40, de los cuales pues prácticamente todos están construidos por entidades independientes, tipo el Branding Institute, el Reputation Institute, el Brand Index. La mayoría de ellos, como en un 80%, diría que son anglosajones. Son hechos o en Estados Unidos o en Inglaterra, pero hay otros que están hechos en Alemania. Y en general lo que hacen estos índices pues es analizar estos parámetros en no menos de 50 países. Algunos hacen sobre los 200 países del mundo, pero son la minoría. Pero la mayoría cogen unos 50 países, los 50 países más importantes del mundo, y se construyen o con datos objetivos o a través de encuestas. Encuestas que normalmente las realizan empresarios. Son encuestas que se les preguntan a empresas pues, que están presentes en varios mercados. Clasifique usted a los países en este orden o dé usted unas valoraciones sobre estos parámetros a gente que tiene capacidad de opinar sobre los diversos países porque o está presente o los conoce. Le preguntan también hasta qué punto es bueno o malo que los europeos, sobre todo, vean España básicamente como un país al que ir de vacaciones. Bueno, para el turismo es bueno y para otras cosas pues no es tan bueno. Efectivamente, España es un país que está donde está y que tiene la fortuna de estar en el sur de Europa. Y digo la fortuna porque la vida es mucho más agradable en el sur de Europa que en el norte. Y eso lo hace atractivo como destino turístico para mucha gente. Lo que nosotros tendríamos que acabar consiguiendo es que ese atractivo del entorno fuera un atractivo que se utilizase para algo más que para tomar el sol en las playas. Esa vieja aspiración de que España fuera un poco la California de Europa, que fuera donde vinieran centros de investigación, donde hubiera centros de excelencia, donde hubiera centros de inteligencia, donde la gente más inteligente pues se diese cuenta que es mucho más agradable vivir en la Costa Brava que en Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Esto no lo acabamos de conseguir y tendría que ser una aspiración. Hay cosas que están pasando en ese sentido y hay gente que se traslada a Cataluña o a Málaga o a Alicante. Algunos organismos internacionales están pues montando laboratorios o centros de investigación, pero eso tendría que ser un objetivo nacional, el intentar no solo vivir del sol en el sentido de placer y de descanso, sino también como atractivo lugar para realización de actividades de investigación y actividades profesionales. El profesor Francesc Granell le plantea que hace unos años el gran activo del país parecía ser la lengua castellana y le pregunta si cree que los avances del inglés han hecho perder fuerza al castellano como componente principal de la marca España. No, yo diría que al contrario, que el desarrollo
del español es verdaderamente espectacular. Ahora somos el segundo país donde hay más gente que habla español, perdón, el tercer país, ¿no? El primer país es México, el segundo es Estados Unidos, donde hay ya 56 millones de hispanoparlantes, y el tercero somos nosotros con 44 o 45 millones. Pero es previsible que en poco tiempo seamos el cuarto, porque Brasil nos va a pasar con un número del orden de 50 millones de brasileños que hablen español. En el año 2050, según el US Bureau of Census, es decir, quien realiza el censo en Estados Unidos, el primer grupo de población será el hispano, es decir, habrá 130 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, que serán mucho más que los que hablen inglés, que serán 100. Esto es verdaderamente una transformación espectacular. Es decir, que Estados Unidos va a ser un país donde se va a hablar más español que inglés. Es un poco difícil de asimilar, pero no es un pronóstico, es un dato cierto, porque el censo trabaja con el índice de fertilidad de las respectivas poblaciones angloparlante o hispanoparlante, y eso va a ocurrir. En Internet, en este momento, el español tiene tasas de crecimiento superiores al inglés. Y somos, por supuesto, también el segundo idioma en Internet. Y el español es también el primer idioma que se aprende en el mundo. Hay más gente aprendiendo español que inglés, en gran parte debido a que hay ya mucha gente que habla inglés, y hay países donde no se aprende el inglés como puede ser el propio Estados Unidos, ¿no? Pero el primer idioma que se está aprendiendo en el mundo es español. El español tiene una fuerza de difusión enormemente grande en estos momentos, y lo que nos estamos planteando es, y lo estamos llevando a práctica ya en algunos países, es que los centros que el Instituto Cervantes está dedicando a la enseñanza del español y la cultura española se están convirtiendo en centros para la enseñanza de la cultura en español, que puede ser cultura mexicana, cultura argentina o cultura de otros países. Y ya tenemos centros Cervantes donde, aparte de enseñarse el español, se realizan actividades de exposiciones, presentaciones de libros de autores en español, aunque no sean españoles. Hay ahora varias preguntas que plantean problemas, cómo se abordan determinados problemas. Por ejemplo, Albert Zavala le plantea cómo se puede promocionar una marca cuando el país es conocido mundialmente, y así aparece en muchos medios de comunicación, por su tasa de paro, la burbuja inmobiliaria, el bajo nivel académico escolar, etcétera. Le pregunta si el marketing puede arreglar algo de todo esto. El marketing puede arreglar algunas cosas, pero las cosas se arreglan cuando se acometen, cuando se transforman, cuando se ponen medios para solucionar los problemas. El marketing puede ser un complemento, pero nunca puede ser la esencia. Créanme si les digo que lo que hoy valoran los inversores extranjeros en los centros financieros de Estados Unidos y de Inglaterra con los que estoy en contacto no es tanto los problemas que tenga la economía española, sino su capacidad de solucionarlos. Lo que se valora es eso. Lo que se valora es un país, y además esto está en la cultura anglosajona. Algunas veces los latinos tenemos más dificultad para entenderlo, porque tenemos miedo al fracaso y a la caída y a los aspectos negativos. Pero lo que se valora en las culturas anglosajonas es la capacidad de reaccionar, la capacidad de volverse a poner de pie cuando uno ha caído. Y lo que se está valorando hoy en Estados Unidos y en Inglaterra, y también en parte en Alemania, es la voluntad y la capacidad, y puede haber alguna duda sobre la capacidad, de acometer los cambios, de acometer las reformas, de modificar la situación que tiene España. Y eso es lo que está haciendo que hayamos salido del semáforo rojo, donde nos encontrábamos hace 8 meses, y estemos en el semáforo ámbar,
no estamos todavía en el semáforo verde, pero hace 8 meses España tenía un semáforo rojo y ese semáforo rojo quería decir ni tocar. No me hable usted de España, no me cuente usted que hay oportunidades en España, porque lo que estoy viendo me preocupa y me preocupa muchísimo. Estamos hoy en el ámbar, que quiere decir cruce usted con cuidado, mire a izquierda y derecha, pero no está prohibido el moverse. Y esperamos y confiemos por el bien de todos que estemos con el semáforo verde en breve. También le preguntan varias personas sobre la influencia, el impacto o la incidencia que cree usted que tiene sobre la marca España la abundancia de casos de corrupción en la política que aparecen de vez en cuando, casi todos los días. Pues tiene una incidencia enorme en el mercado interior, tiene una incidencia enorme en España. Es uno de los factores de desmotivación de los españoles, el presenciar que hay todos estos casos de corrupción que salen. Uno de los problemas que tenemos en España, a mi juicio, esto es una opinión personal, no es el sistema penal, es el sistema procesal. Venimos de unos años en los cuales los derechos individuales no se respetaban en el régimen anterior. Prevalecía la defensa de los derechos colectivos frente a los individuales. Y hemos construido a lo largo de estos años un sistema, a mi juicio, excesivamente garantista. Un sistema que permite que el que delinque, si tiene buen asesoramiento, pueda prolongar de una manera casi infinita la condena que puede merecer. Con lo cual, los casos se acumulan, permanecen en la presencia permanente y la sensación de los españoles es que estamos rodeados de corrupción por todas partes. Déjenme que les ponga un ejemplo. El señor Madoff, uno de los criminales de guante blanco más importantes del mundo, cometió unos delitos que tenían una repercusión enorme, gigantesca, pero que en 2 años se resolvió. El señor Madoff fue encarcelado, se le quitaron sus medios, se pagó a los deudores lo que se les pudo pagar, se ha acabado y ya nadie más habla de Madoff. En el año 1983 se descubrió el asunto Rumasa. Estamos en el año 2013 y todavía vemos que siguen apareciendo cosas referentes a Rumasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que se logra incapacitar a un juez, se logra anular unas pruebas, se logra prolongar el expediente, se logra volver a hacer las cosas. Y cualquier caso en España se prolonga de una manera verdaderamente infinita, con lo cual vamos teniendo en la mesa los casos que tienen 15 años, los que tienen 10 años, los que tienen 5, los que salen, y entonces vivimos rodeados de una sensación de que la corrupción está generalizada en el país, lo cual, con mucho motivo, produce una desmoralización colectiva entre las gentes honradas, las gentes que están alejadas de todos esos casos y que son la mayoría. En cuanto a la repercusión exterior, pues afortunadamente es muy pequeña. Es muy pequeña porque, desgraciadamente, hay casos de corrupción en todo el mundo. Hay casos de corrupción en países que en otros aspectos pueden parecer ejemplares. Baste recordar que en Alemania, pues una personalidad como Kohl, un presidente como Wirth o 5 o 6 ministros en los últimos 20 años han sido acusados de casos de corrupción. No digo nada de Italia y les puedo poner pues ejemplos de presidentes de Francia que van desde Valéry Giscard d'Estaing y el caso de los diamantes de Bocassa hasta Mitterrand o los que quieran, ¿no? Entonces, ahí afortunadamente no destacamos en exceso. Juan Tapia le plantea que alguna prensa de Madrid es extremadamente crítica con lo que él llama Media España, es decir, el Partido Socialista, y también con Cataluña y con Euskadi. ¿En qué sentido eso contribuye a la mala imagen de España? No entendí muy bien qué es lo que... Sí, que hay una prensa de Madrid que es muy crítica con el Partido Socialista, que es, digamos, la mitad del electorado español, también con Cataluña y con Euskadi, y hasta qué punto eso contribuye a estropear la marca España. Bueno, yo creo que los peores críticos de la marca España somos los españoles, desgraciadamente, por unos motivos o por otros. Yo intento
intento que la marca España sea algo que invite a todo el mundo a participar, que no sea una cuestión de un partido político. A mí, cuando me ofrecieron el puesto, puse dos condiciones. Una, que no fuera remunerado, porque no quería contribuir de alguna manera al problema del aumento del gasto público, y la segunda, que fuera una acción de Estado, una acción de país, no una acción de un partido político. No logro meter a todos en este tren en el que quiero que todo el mundo camine, y a veces pues somos también un poco objeto de pim pam pum por parte de unos y otros, pero en el fondo mi aspiración es que todo el espectro político, todo el que de alguna manera sienta algo por su país, sienta algo por España, pues contribuya, se sume, integre y se beneficie, como digo, en el medio y en el largo plazo de lo que podamos hacer entre todos. Cambiando de asunto, Ignacio Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Aéreo, recuerda su presencia al frente de la compañía Iberia y le pregunta en qué ha cambiado la contribución de Iberia a la marca España desde que usted estuvo al frente de la compañía. Pues en aquellos años, en muchos países, pues casi la única presencia de marca España era a través de Iberia. Muchos destinos que tenía la compañía, pues lo más importante que pasaba en ese país relacionado con España era la presencia de Iberia. Afortunadamente, en los años que han transcurrido, la eclosión de empresas españolas, de presencia española por el mundo, pues ha hecho que el papel de la presencia de Iberia en esos mercados sea menos importante, ¿no? En un viaje que hicimos con el rey en otoño pasado, por ejemplo, pues en la India, que es un país lejano, cultural y económicamente de España, pues había 300 empresas españolas, muchas de ellas catalanas, con nivel de presencia y de presencia en la India, no que exportaban, sino que tenían sus filiales, sus fábricas. Roca, por ejemplo, pues tiene 4 fábricas en la India y en muchos sectores, ¿no? Entonces, la presencia española hoy realmente a lo largo y ancho del mundo es muy, muy importante, y el peso de Iberia, por tanto, menor. En el aspecto negativo, pues Iberia ha perdido mucha presencia, y a mí me duele mucho, como es lógico, ver que se va retirando de destinos donde era líder. Por ejemplo, todo lo que es la América del Caribe, ¿no? Teníamos cuotas de mercado del 80% del tráfico Europa-Caribe, y hoy pues ha desaparecido de Santo Domingo, ha dejado de volar a Cuba y está desapareciendo en bastantes mercados, lo cual es triste, pero me imagino que es fruto de los tiempos. Hay varias preguntas también relacionadas con lo que se podía llamar las distintas marcas, ¿no? Hay distintas aspiraciones de crear marcas dentro de la propia España, y le preguntan si eso es compatible, si caben más marcas además de marca España englobadas dentro, cómo se pueden encajar, cómo se pueden coordinar, si es que hay alguna coordinación. Bueno, este es un tema que se suscita con alguna frecuencia. Desde mi concepción, como digo, marca España es un paraguas. Es un paraguas donde caben debajo pues marcas tan importantes como marca Barcelona, por ejemplo, que es probablemente una de las marcas más acreditadas de Europa como ciudad, no ya de España, sino digo de Europa. Y cabe también pues una marca que es Vinos del Penedés, y cabe también pues un vino del Penedés que es Torres, por ejemplo. Es decir, que todo eso cabe y todo ello se beneficia. Tengo la tentación, y voy a sucumbir a ella, de contarles una experiencia que me parece bastante gráfica, que viví en el año 86, me parece que fue, en 1986, en Davos. Davos es un centro donde se reúne una institución que se llama el World Economic Forum, donde viene gente de todo el mundo, políticos, empresarios, a hablar de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en sus países respectivos.
Y en aquel año, en el programa, había una intervención del presidente de la Generalitat, don Jordi Pujol, y me despertó curiosidad y decidí asistir a ella. Año 1986. No existía el PowerPoint ni estas cosas que utiliza mucha gente ahora para las presentaciones. Y entonces el señor Pujol presentó ahí con unas slides, se llamaban entonces. Tenía como una media hora de intervención y consumió como unos 10 minutos hablando de España. Presentó un gran mapa de España que estaba dentro de Europa y destacó cómo España era un país europeo con los vínculos con América Latina, su proximidad a África. Destacó cómo el 70% de la población entonces tenía menos de 40 años, cómo nos integrábamos en la Unión Europea ese año de 1986 y las enormes oportunidades que presentaba España. Después de unos 10 minutos de presentación de España, cogió y sacó otra slide donde aparecía el mapa de España, pero lo que aparecía destacado y enmarcado era Cataluña. Y entonces empezó a decir, de todo lo que les he dicho de bueno de España, los mejores están aquí, los mejores están en Cataluña. Somos los que tenemos una mayor tradición empresarial, fabril, mercantil, tenemos el puerto más importante del Mediterráneo, estamos al lado de Francia, muy cerca de Europa. En definitiva, si ustedes están pensando venir a España, que ya saben dónde está más o menos ahí, vengan a Cataluña, porque aquí están las mejores universidades, la mayor tradición industrial, la mayor economía de servicios. A mí me pareció aquel planteamiento impecable y me sigue pareciendo impecable. Me parece que es como tenemos que vivir y como tenemos que convivir en España, destacando lo bueno que tiene el país, situando al país, porque aunque a lo mejor alguno de ustedes no se da cuenta, de los 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta, hay 3.000 que no saben dónde está España. Pero que no saben dónde está España. Mucho menos van a saber dónde está Cataluña o dónde está Barcelona. Entonces, no está mal lo de poner el encuadre de primero dónde está España y dónde está en términos absolutos y en términos relativos con el resto del mundo. Y dentro de España, destaque usted Cataluña, que esa es su misión y su función y su responsabilidad. Y dígalo con razón, que dentro de España los que están más preparados, más desarrollados económica o comercialmente son los catalanes. Y siquiera diga usted que Barcelona es la ciudad más atractiva o más bonita de España. Todo ello es compatible. Ese es el planteamiento que hacemos desde Marca España y que, como digo, comparto plenamente con lo que decía el señor Pujol en 1986. Pues referido a la marca Barcelona, le plantean que Barcelona pidió a la Oficina de Patentes proteger la marca Barcelona como marca colectiva, pero parece que después de una primera aprobación se ha denegado. ¿Qué opina? Pues que lo desconozco. Esto de las patentes y los registros pues da algunas sorpresas. Hace unos días pues salió una noticia de que había un señor que había patentado Marca España. No, era simplemente un señor que había pedido patentarla, pero todo el mundo tiene derecho a pedir en el registro la patente de una marca. Como es lógico, se le denegó porque eso es patrimonio del Estado y ningún particular o ningún individuo puede registrar el nombre Marca España, pero desconozco ese caso. Le plantean también que una fortaleza de España es el sistema sanitario y si se ha pensado en incluirlo como atributo de la marca. Bueno, efectivamente España es una referencia en el mundo sanitario y nosotros en la página web de Marca España, donde intentamos tener una web de webs, una página donde se recoja todo lo que tiene que ofrecer España y que tiene cerca de 1.200 links para profundizar e ir bajando a los sectores concretos, le damos bastante importancia al tema sanitario. El tema sanitario, y Barcelona es un ejemplo patente de ello, tenemos especialidades sanitarias donde estamos a la cabeza del mundo. La oftalmología, por ejemplo, pues desde hace décadas
desde hace casi un siglo, pues se encuentra en Barcelona una de las curas de los mejores oftalmólogos del mundo. Pero hay otras muchas especialidades. Entonces sí, realmente nosotros, por ejemplo, en la zona de Oriente Medio se hace una promoción de España como destino sanitario. Hay muchos jeques y personalidades del mundo árabe, en Rusia también, que vienen a operarse o a seguir tratamientos en España, y hay clínicas de primera magnitud y especialistas pues prácticamente en toda España. Los hay en Asturias, los hay en Navarra, los hay en Cataluña, los hay en Alicante, los hay en Madrid también. España tiene muy buenos especialistas y muy buenos centros normalmente especializados. Le preguntan también si muchas empresas o personalidades se han negado a integrarse en la campaña Marca España y si debería producirse o se ha producido algún caso en que algún famoso que podía hacer de embajador de la marca no paga sus impuestos en España y ha sido desechado o debería serlo. Nosotros hemos invitado a algunas personalidades que tengan algún carácter mediático a poder participar y ofrecer su testimonio en vídeos o en algunos casos en presentaciones. Yo he de decir que no he tenido ningún rechazo por parte de nadie. Tuve una carta de un escritor al cual se le pidió diciendo que no estaba interesado en apoyar ninguna iniciativa de un gobierno que estaba persiguiendo la cultura. Bueno, pues tengo ese caso y me imagino que siempre tiene que haber casos, pero en general he de decir que a todas las personas con alguna notoriedad y con algún grado de conocimiento en el extranjero a las que se les ha pedido su contribución, pues he tenido siempre una respuesta positiva. Xavier Lumbiarres, presidente de la Asociación Edith Rey, le cuenta la experiencia de que en el año 2007, estando en Suecia, en un coloquio sobre violencia de género, comentó que en proporción morían más mujeres por esta causa en Suecia que en España, pero que la gente se soliviantó y poco menos que le hizo callar porque decían que no era así. ¿Cree que es un tema que debería cuidarse cara a la imagen del país? Hombre, todos los temas de violencia hay que cuidarlos y hay que procurar evitarlos, ¿no? Pero yo uno de los problemas que tengo, pueden ustedes comprender fácilmente, es el del perímetro de lo que es Marca España, es decir, de definir hasta dónde llega lo de Marca España. Y entonces, claro, pues todo de alguna manera tiene algo que ver con la Marca España. Todos, con nuestra actuación, acertada o desacertada, construimos o destruimos Marca España. Un aduanero que recibe al turista y le dice "Welcome to Spain" está construyendo Marca España. Si le tira el pasaporte, pues está destruyendo Marca España, por decir una cosa pequeña. Un presidente de gobierno, si hace unas declaraciones afortunadas y convincentes, construye Marca España. Si mete la pata y hace comentarios desafortunados, destruye Marca España. Y así todo, es decir, que todo de alguna manera se marca España. La violencia de género, pues sí, efectivamente, es algo que deberíamos intentar entre todos desterrar, pero como tantas y tantas malas y criminales actividades que hay en un país, ¿no? Pues el último bloque de preguntas que le voy a trasladar se refieren a la relación Marca España y Cataluña y la situación actual en Cataluña. La primera se la plantea Francesc Portella y le pregunta si es compatible la Marca España en un Estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural. Pues creo que me he referido en mis palabras a que sí, y en alguna respuesta anterior he insistido en el tema. Uno de los activos que tiene España es su diversidad. Me he referido a su diversidad cultural y a su diversidad lingüística. Y desde luego, por parte de Marca España, pues todo lo que pueda contribuir y aportar Cataluña, su cultura, su tradición y su historia, no hace sino enriquecer la Marca España. En sentido casi inverso, Bernat Ferrer, de Nación Digital, le plantea que la Marca España se asocia muchas veces a los toros, que están prohibidos en Cataluña,
y en qué sentido a una empresa catalana le puede ser útil esta marca, y también qué beneficios aporta la marca España, por ejemplo, al Cava catalán, sector que ha padecido boicot de los propios españoles. Lo de los toros pertenece al mundo de los clichés y de los estereotipos. Es como decir que a los americanos los percibimos como los gángsters o como pistoleros del Far West o a los italianos como gondoleros. Es decir, hay algunas imágenes gráficas que se asocian a través de como digo, de estereotipos y de clichés a los países, y que tarda mucho tiempo en superarse. Y ya puede hacer uno esfuerzos, que seguirá habiendo gente que encuentra pues atractivo eso y construye y trabaja sobre ello, ¿no? Nosotros desde Marca España no promocionamos el mundo de los toros, pero como es lógico, tampoco hacemos nada contra los toros, porque hay algunas personas de fuera que valoran y consideran a la tauromaquia un arte y que vienen a España, y otros que vienen a correr en San Fermín, y hay una serie de costumbres y tradiciones españolas que están vinculadas con los toros que resultan atractivas para muchas personas. En cuanto al tema del Cava, el tema del Cava es un tema que desde Marca España, desde luego, promocionamos y lo hacemos al máximo. Es una de las bebidas, probablemente, conjuntamente con el vino de Jerez, que son más singulares y más típicas de España. Y, por tanto, en toda la promoción exterior estamos apoyando al Cava. Una de las entidades que apoya Marca España de manera efectiva, hasta el punto de financiarnos algún tema como es la construcción de la página web, ha sido el Foro de las Marcas Renombradas. El Foro de las Marcas Renombradas, que engloba algo más de 100 de las marcas más acreditadas de España, contiene un gran número de empresas catalanas, entre ellas el Ayuntamiento de Barcelona, y en este Foro de Marcas Renombradas las empresas de Cava tienen tanta importancia que el propio presidente es el señor Bonet, el presidente de Freixenet. Nosotros, desde luego, apoyamos en todo lo posible al Cava, lo incorporamos en todas nuestras actividades, y para darles un ejemplo muy pequeñito y muy propio, ayer celebraba con mis colaboradores, lo organizaron mis secretarias por sorpresa, el primer aniversario. Hace un año que me nombraron alto comisionado de la Marca España, y entonces organizamos ahí en el despacho el pequeño equipo que somos y lo celebramos con Cava. Bien, pues el último tema que le traslado, son varias las preguntas que inciden sobre lo mismo, lo plantean de distinta manera, pero en conjunto resumido, es ¿cómo cree que puede incidir o está incidiendo ya el proceso soberanista catalán en Marca España? Bueno, yo vengo aquí a hablar de todo menos de política, porque insisto que mi mensaje es un mensaje integrador y es un mensaje en el que quiero contar con todo el mundo, y quiero que todo el mundo pues apoye esta iniciativa. Y por tanto, pues no me voy a pronunciar sobre este tema. Muy bien, pues les decía que era la última y lo era. Lluís Pinós, delegado territorial de Red Eléctrica de España, cerrará el acto. Sí, buenos días a todos. Y a mí ya como patrocinador y en nombre propio de los patrocinadores, Asistencia Sanitaria, Banco de Santander y Red Eléctrica de España, no me queda más que darle las gracias al señor Carlos Espinosa de los Monteros, que ha estado hoy con nosotros, al señor Joaquim Gay de Montallá, que ha hecho la presentación de nuestro invitado en el día de hoy, que ha hecho una excelente presentación. El señor Carlos Espinosa de los Monteros nos ha explicado con
con una presentación muy elocuente de qué es la marca España y nos ha dado una idea muy clara de qué es lo que entiende por marca España y qué es lo que está haciendo, y por otra parte qué es lo que está haciendo para promocionar esa marca, la marca España, trabajando sobre sus atributos. Muchas gracias, señor Carlos Espinosa Los Monteros, por su presencia hoy aquí, y a todos ustedes gracias por haber venido en el día de hoy. Muchas gracias.